Ahora, Señor, te encomendamos que este tiempo en el cual nuestro hermano lo tomará para predicar tu palabra y pedimos tu bendición sobre su vida, que lo que tú has puesto en su corazón, Señor, salga y cumpla tu propósito edificando cada una de nuestras vidas. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Sí. Bueno, vamos con la segunda predicación de la mañana. Estuvo bien la primera. Estuvo bien la cosa. Bueno, ahora yo voy a presentar el mejor de los libros, ¿eh? Podéis comprar alguno de los nuestros, pero este es el mejor de los libros. Ayer lo decíamos, ¿eh? Este es el mejor de los libros porque no es un libro antiguo, tampoco es un libro moderno, simple y llanamente es un libro eterno. Y las verdades aquí contenidas, decíamos ayer, son normativas para todo tiempo, para toda edad, para toda circunstancia, y no pueden ser ni cambiadas ni tergiversadas a tenor de políticas o filosofías de turno. Hoy más que nunca, esta es la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, acuérdate, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Y estamos en la hora más oscura, acuérdate, pero es la hora que precede al amanecer. Claro que sí, con esa esperanza estamos. Oye, me ha encantado la alabanza. Tenéis un toquecito folk por ahí muy bonito, me gusta. Y yo intuyo que esa sensibilidad viene más bien de la rama Jiménez, me da a mí la impresión, porque Ángel tiene muchos dones, pero creo que el de la música no. Creo yo que no, ¿no? Entonces, qué genial la alabanza, me ha gustado mucho, de verdad, ¿eh? De verdad. Ahora, la pregunta es, y es la más importante, la pregunta, ¿sigue la música en nuestros hogares? ¿Sigue la alabanza cuando traspasando las puertas del templo llegamos a la realidad cotidiana de nuestro día a día? Porque no es aquí donde tenemos que evidenciar lo que cantamos, lo que predicamos, lo que enseñamos, lo que oramos. No es aquí, es allí, ¿verdad? En nuestros hogares, en la realidad cotidiana de nuestro día a día, ¿no? David Burt ya, otra institución, él decía, el culto de labios del domingo ha de provenir de un culto de vidas santas y santificadas, cuando el domingo no, de lunes a domingo. Y esa es la realidad. Por eso decimos siempre que la familia, mira, la que tengas, la que tengas, familia es el primer banco de pruebas de la autenticidad o no de nuestro cristianismo. Esa es la realidad. Esa es la realidad. De hecho, siempre compartimos y siempre decimos que la primera aplicación de cualquier texto bíblico tiene que ser en clave familiar. Mira, si le tuviéramos que poner un título a la prédica de esta mañana sería La Biblia en clave familiar. Y podemos tener la tendencia a predicar la Biblia como que en clave eclesial. Y decimos, no sé, amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y pensamos que el prójimo de pronto es el hermano o la hermana que tenemos ahí en la banca. No, tu primer prójimo, tu primer próximo es tu madre, tu padre, tu hermano, tu marido, tu mujer, aquel que está más cerca de ti y aquel que va a participar de tu, ¿cómo diría yo?, de tu autenticidad a la hora de aplicar o no todo lo que la Biblia y todo lo que la palabra dice, ¿no? Hay por ahí algunas personas que dicen que los cristianos sufrimos, algunos, en esta iglesia no, ya sé, sufrimos de bulimia espiritual. Tú sabes, bulimia, ¿no? Es esa enfermedad donde uno come, pero luego vomita y los nutrientes no logran beneficiar al cuerpo. Bueno, pues hay personas que en la iglesia comen de la palabra, muchacho, pero cuando llegan a sus hogares, entre palabras que no convienen, cosas que no deben de ver, cosas que no hacen y sí deberían de hacer y cuestiones de este tipo, es como si vomitaran. Y claro, los nutrientes de la palabra que se recibe aquí no acaban de afianzar, no acaban de... Dice que había dos viejitos que van al banco a sacar dinero.
Y entonces llega un atracador y empiezan a pegar tiros y al viejito le dan un disparo en el oído. Llega la ambulancia, se lo lleva de urgencias y la señora, la viejita, estaba allí sentada tan tranquila y uno de los guardias se acerca a la señora y le dice: señora, pero usted no está preocupada. A su marido le han dado un disparo en el oído, se lo llevan a vida o muerte de urgencia. Usted la veo yo como muy tranquila. Y la viejita dice: uy, no, mire, yo conozco muy bien a mi marido. A mi marido lo que le entra por un oído le sale por el otro. Que en la iglesia, amados, nunca nos ocurra eso. La palabra de Dios, cuando entra por un oído, tiene que anidar en nuestro corazón. Porque si entra por aquí y sale por aquí, eso ¿sabes cómo lo llamaba Jesús? Sepulcros blanqueados, muy religiosos. Cumplían con la misa evangélica, con las fiestas de guardar, pero lo que les entraba por aquí, les salía por aquí. Cuando la palabra de Dios solo nos llega aquí y no se traduce en experiencia, eso es religiosidad. De hecho, la palabra integridad, que es a lo que Dios nos llama, a ser íntegros, se compone de dos palabras muy interesantes: creencia y experiencia. Y tienen que maridarse bien. Cuando la creencia se nos queda solo aquí en creencia, eso es teología hueca, que no sirve para nada. Es decir, la creencia que recibimos aquí tiene que transformarse en experiencia en nuestros hogares, en nuestra familia, en el primer sistema social de relaciones donde tenemos que evidenciar todo lo que aquí se canta, ora, lee y predica. Creencia y experiencia conforman el sentido de integridad y somos llamados a ser íntegros. Salmo 101, mis ojos pondré en los fieles de la tierra, que somos tú y yo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Y ahí estamos, en el camino de la perfección. Claro, en un camino hay baches y de pronto caemos y tropezamos. Mira, a Dios no le importa tanto si caes, que por supuesto que le importa, pero sobre todo le importa que te levantes, aprendas del error cometido y continúes en el camino de la santidad, en el camino de la perfección. Y crecemos a base de cicatrices. Algunos ya lo sabemos, ¿verdad? Crecemos a base de cicatrices. No sé por qué, quizá como una consecuencia del pecado y de la dureza de nuestros corazones, pero a veces las más grandes lecciones que se imprimen a fuego en nuestras vidas y de las cuales aprendemos, las aprendemos a través del dolor, a través de pruebas muy complicadas, a través de desiertos. Y ahí Dios nos enseña, porque el sufrimiento y el dolor en la vida cristiana siempre tienen un valor terapéutico y pedagógico. Dios nos enseña a través de pruebas, a través del dolor, a través del sufrimiento. Esa es la realidad. Quisiéramos que fuera de otra manera, ¿verdad? Pero no es así. No es así. Dicen que había un papá, con esto del teletrabajo, estaba teletrabajando, pero su niña no paraba de molestarle: papá, juega conmigo. Y papá, que tenía que terminar un trabajo, dice: bueno, ¿y cómo me las voy a arreglar yo para que mi niña me deje al menos una hora de tiempo para que pueda acabar el trabajo? Y dice que el padre toma una revista, la abre, y en las dos caras de la revista ve un mapa del mundo, de esos que había antes, ¿no? El hemisferio norte, el hemisferio sur. Y dice: ya sé lo que voy a hacer. Voy a cortar este mapa en 40 o 50 trocitos, hago un puzzle y le digo a mi hija: venga, hija, es un rompecabezas, un puzzle, compónlo. Dice: seguro que la voy a tener entretenida una hora por lo menos. Total, que el papá recorta aquel mapa del mundo, se lo da a la niña. A los 20 minutos llega la niña con aquello todo perfectamente pegadito y el padre, sorprendido, le dice: hija mía, pero ¿cómo lo has hecho tan rápido? Hombre, ya sé que eres mi hija, pero ¿cómo lo has hecho tan rápido? Y dice la niña: papá, yo no sé lo que tú estabas viendo, pero yo por día era una familia. Me dediqué a componer a la familia y luego le di la vuelta, porque para arreglar el mundo hay que empezar por la familia. Para arreglar el mundo hay que empezar por la familia, porque la familia se constituye en la primera institución que Dios crea en el contexto del Génesis para bendecir a la humanidad. Acuérdate del pacto abrahámico en Génesis 12. Dios le dice a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra, ¿no? Por eso es que es importante la familia. Y sabes,
El ideal de la palabra de Dios, ¿sabes con qué choca el ideal de la palabra de Dios? Choca con una realidad, la tuya y la mía, marcada por el pecado. Una realidad muy complicada, donde a veces suceden situaciones que no quisiéramos que sucedieran ni que ocurrieran. Pero al final de nuestros días, cuando uno ande ya con el bastoncito y todo eso, lo que uno anhela y lo que uno desea es haber empleado bien el tiempo en lo que realmente importa. Un día íbamos con María del Mar a Barcelona, hacía muchos años. Íbamos a Santa Coloma de Gramenet, una iglesia que había allí. Y yo nos paramos en un bar de carretera y yo voy al baño y en los bares de carretera y en otros de por cualquier ciudad, de pronto te encuentras en el baño pintadas medio obscenas. ¿Verdad que sí? ¿Verdad? Y entro al baño y en medio de alguna pintada medio obscena veo una frase, oye, que cautivó mi atención. Y agarré un poco de papel higiénico y anoté la frase. Y la frase decía: vive bien el presente, para que en el futuro tengas un buen recuerdo de tu pasado. Repito, porque esto hay que digerirlo. Vive bien el presente, para que en el futuro tengas un buen recuerdo de tu pasado. Total que llegamos a Barcelona, yo predico el domingo, bueno, primero predicó María del Mar presentando los libros y demás como hoy, ¿verdad? Y yo termino de predicar y resulta que la iglesia tenía una residencia de la tercera edad arriba. Y bajaban los viejitos allí, se sentaban en primera fila. Y yo termino de predicar y un viejito que estaba sentado allí con su bastoncito me dice: joven, acérquese. Me bajo y me acerco al Señor y me dice: mire, yo he sido industrial textil catalán. Tengo una abultada cuenta bancaria, tengo posesiones, pero por el camino he perdido lo más importante. ¿Y sabes lo que me dijo? Casi el hombre con lágrimas en los ojos. Soy un hombre tan pobre, tan pobre, tan pobre, que solo tengo dinero. Wow. Y me di cuenta entonces de la inscripción en el bar de carretera. Y el viejito va y me dice, para rematar la jugada, me dice: mire, la vejez consiste en sentarte a la caída de la tarde en tu mecedora favorita y rememorar tu historia, para disfrutar si has empleado bien el tiempo, o para lamentarte si no supiste emplearlo en lo que realmente importa: tu familia, tus raíces, el legado que un día Dios te dio, tus hijos, tus nietos, si los tienes o los vas a tener. No hay nada más importante que eso. Ese es el mayor regalo. Esa es la mayor bendición. Porque el trabajo, un día te jubilas, del ministerio también. Y yo quiero y aspiro y anhelo a terminar mis días como aquel viejito, si Dios nos lo permite y no viene antes, Maranata, por cierto, con aquella señora que está allí. Iremos envejeciendo y uno se va arrugando y vuelve más chiquito, pero yo la voy a mirar a la única parte que no se va a arrugar, que son los ojos. Y ahí me voy a dar cuenta de que a lo largo de los años hemos tenido, ya la tenemos de hecho, toda una historia detrás, de momentos hermosos. Mira, de día, porque María del Mar es un nombre muy bonito, ¿no? Mucha gente, sobre todo en Latinoamérica, que no es tan común el nombre de María del Mar, nos dicen: uy, qué nombre tan bonito. Digo, sí, mire, pero el mar no siempre está en calma. Entonces, hemos pasado momentos de tormenta. Vamos, seguimos a día de hoy pasándolos, ¿no? Evidentemente, ni somos la pareja perfecta, ni lo vamos a ser. Pero ahí seguimos, en el camino de la perfección, creyendo que sí es posible. Y claro que es posible. Por eso yo aspiro, si el Señor no viene antes, a sentarme a la caída de la tarde al lado de María del Mar. Esperemos que lleguemos juntos, ¿verdad, querida? Ella siempre dice: no, yo prefiero que yo me vaya antes. Dice, para no sufrir tu pérdida. Bueno, pues por lo menos es un anhelo egoísta, pero se ve que me quiere, ¿no? Porque lo que no quiere es sufrir mi ausencia. Sí, si el Señor lo permite, rememoraremos nuestra historia. ¿Te acuerdas de Rockefeller? En sus tiempos fue el tipo más rico del mundo. Tenía navieras, constructoras, cotizaba en bolsa. El tipo lo tenía todo, aparentemente. Y un día va y se muere. Y claro, como cotizaba en bolsa,
convocan una rueda de prensa porque todos querían saber qué iba a pasar con los bienes de este señor. Y claro, en la rueda de prensa está, como si fuera yo, el albacea de los bienes de Rockefeller, y un periodista va y le pregunta, bueno, ¿y cuánto dejó? Todos querían saber. Y el albacea, un señor ya mayor con mucha experiencia de la vida, le responde, mire, lo dejó todo, no se llevó nada. Porque ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si perdiere su alma? La mayor riqueza en esta vida no consiste en posesiones, que es lo que el mundo nos dice, sino en relaciones, siendo la más significativa la de nuestro entorno familiar y la de nuestro entorno eclesial también. Hoy, lo que pasa es que al final no lo pudimos hacer porque tenemos una sobrina aquí, pensamos que no iba a estar, pero al final va a estar y la familia es lo primero. Pero hoy hubiéramos comido aquí en la iglesia. A nosotros eso nos encanta porque son como esos terceros tiempos donde después compartimos alimentos y demás, ¿no? Nosotros siempre decimos que la comida tiene un algo muy especial. Con Ángel todavía no habíamos compartido mesa y mantel, y con Lola. Y ayer compartimos mesa y mantel. ¿Sabes lo que ocurrió ayer, Ángel? Que nos hicimos compañeros, porque la palabra compañerismo quiere decir comer pan con. Un compañero es alguien, con quien ya has comido pan. Nosotros damos una importancia muy especial a las comidas. Por eso aconsejamos siempre en escuelas de padres que si las familias tienen, que ni con mucho todas lo tienen, el privilegio de comer una de las comidas del día en familia juntos, ni se les ocurra utilizar el móvil, ni poner la televisión. No, la comida, el comer juntos en familia, con mesa y mantel, eso es sagrado. ¿Tú sabes cómo comenzó la iglesia cristiana su andadura en el libro de los Hechos? Con cenas en las casas, comiendo y compartiendo con alegría y sencillez de corazón. Así comenzó la iglesia cristiana. Con comidas, ¿no? Claro, sin móviles. Porque cuando uno está sentado en la mesa, ese es un momento sagrado. No solo compartimos alimentos, compartimos experiencias. Con María del Mar nos costó, y nuestro hijo Noel, nos costó establecer un tiempo para tener un devocional con nuestro hijo, hasta que nos dimos cuenta de que la comida era el entorno naturalmente dispuesto para, a los postres, sacar la Biblia y tener un tiempo devocional. Qué importante. Tú sabes que un bebé chiquitito cuando llora, no solo llora por alimento, fíjate. No solo llora por alimento, porque cuando un bebé se engancha a la teta de su mamá y siente su calor, su tacto, su olor, nutrición y contacto van de la mano. El bebé llora porque tiene hambre, pero tiene necesidad de calor, de compañía. Nutrición y contacto, nutrición y afecto van de la mano. Por eso las comidas son tan importantes. De verdad, ¿eh? Porque podemos seguir manteniendo ese sentido de dinastía familiar que ya se está perdiendo. Cuando nuestro hijo Noel era chiquitito, bueno, yo crecí en Asturias, sí es verdad, de los 16 a los 26 yo viví una época muy oscura en la droga y todo el asunto. Pero en mi casa familiar, en Asturias, en mi casa vivíamos mis papás, mis dos hermanas, mi hermano y mi abuela, mi bisabuela y mi tía bisabuela. Éramos una familia bien generacional. Y yo tengo recuerdos imborrables de esos que forman parte de mi historia, y todos tenemos una historia, ¿eh? Que hay que aprender a escribirla bien, aunque vaya con renglones torcidos en algunas páginas. Todos tenemos una historia. Y entonces mi abuela, cuando yo era jovencito, tomaba aquellos molinillos de madera que hoy son piezas de decoración. Y entonces mi abuela echaba el café en grano y empezaba a moler así el café. Y luego lo colaba en unas mangas que había antes para colar el café. ¿Te acuerdas, Lola? El olor del café hoy en día. Por eso la importancia, Lola ya lo ha comprobado, que de buena mañana yo le digo, Lola, yo antes de desayunar necesito un cafecito, y ella lo tenía listo. El olor del café a mí me transporta aquellos recuerdos de mi infancia. Forman parte de mi historia, forman parte de mi vida.
Por eso qué importante tener en nuestras familias ese sentido de dinastía familiar. Cuando Noel era pequeñito, y fíjate que Noel a fin de cuentas es adoptado, no es sangre de mi sangre, sí lo es, porque espiritualmente Noel llegó a nuestras vidas con 48 horas de vida. Él no conocía otra cosa que nosotros, ¿no? Y yo le enseñaba a Noel ese molinillo de café. ¿Sabes lo que hacía al enseñarle ese molinillo de café? Algo visual y tangible. Yo ponía en contacto a mi hijo con algo que forma parte del eslabón de su cadena generacional, con su bisabuela, y le hablaba de mi bisabuela. Mi bisabuela cruzó el Atlántico en aquellos barcos que tardaban un mes en aquellos tiempos, ¿no? Y mi bisabuelo, que era especialista en arreglar las vías del tren, él ponía las traviesas de madera que se ponían antes y las clavaba, él era eso, él clavaba. Se murió allí. Yo tengo a mi abuelo enterrado en alguna parte de Pensilvania, y hace años estuvimos en un retiro de familias en Pensilvania y yo reflexionaba y decía, parte de mi historia está aquí, se quedó aquí. Y mi abuela, mi bisabuela en este caso, embarazada de mi abuela, dejó a su marido muerto, tenía 24 años ella, y se tuvo que regresar embarazada y con una niña chiquitita, mi tía abuela, ¿no? Entonces, eso forma parte de mi historia, de mi cadena generacional. Y así yo le explicaba a mi hijo todas estas cosas para hacerlo partícipe de su historia. Así las familias tienen que tomar fotografías, objetos, cosas tangibles que conecten a sus hijos con una historia que forma parte de su herencia, de su estirpe. Por eso la Biblia hace una importancia tan tremenda en las genealogías. Por eso el Evangelio de Mateo comienza con la genealogía de Jesús, entroncando al Hijo de Dios en una historia, en un linaje, en una dinastía familiar. Qué importante. Cuando hacemos eso con nuestros hijos, cuando les hacemos parte o eslabones de una cadena generacional, eso se constituye en amortiguadores emocionales que van a hacer que nuestros hijos crezcan sintiéndose parte de una historia y eslabones de una cadena generacional. Y cuando la sociedad que se lo va a decir les diga, oye, si tu matrimonio no va bien, búscate a otro, búscate a otra, lo importante es tu felicidad. Cuando eso ocurra, van a tener esas defensas de su historia que les van a recordar que no deben de romper la cadena generacional y que deben de seguir adelante en su historia. Qué importante esto. Por eso la Biblia, en realidad, toda la Biblia se vive, se lee y se debe de interpretar en clave familiar. Desde el momento en que Dios crea al hombre y a la mujer, primero crea la creación y luego como corona, como poema de la creación, al hombre y a la mujer, ¿verdad? Y en Génesis 2:18 dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea, complemento ideal. Y entonces Dios crea el género y el sexo, ahí nacen en Génesis 2:18. Inmediatamente después, siguiendo el orden de Dios, instituye el matrimonio y la familia, Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá y serán una sola carne. Y Génesis 2:25 es el propósito de Dios para tu historia, para tu familia. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Eso es lo que Dios quiere para tu historia familiar y matrimonial. Poder estar al lado de aquel o aquella con el que un día comenzaste tu historia y sentirte en territorio amigo. Poder estar desnudo física, emocional y espiritualmente y no sentir juicio. Sentir que estás en tierra amiga. Eso se llama intimidad. Y es el fruto principal de nuestra historia. No es fácil de conseguir. Claro que no, pero es lo que tenemos que perseguir. Poder tener a alguien con quien ser tú mismo en tus luces y en tus sombras, y que aún así siga creyendo en ti y te siga amando. Ese es el misterio. Ese es el misterio del matrimonio. Y la Biblia continúa todo su desarrollo en clave familiar. Y para no alargar la historia, porque pretendo llegar a Apocalipsis y acabamos de inaugurar Génesis, no se preocupen que no voy a alargarme tanto. Solo diré que el Antiguo Testamento finaliza en clave familiar, porque acuérdate, habla de Elías, prefigura de Cristo, y dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. La última palabra del Antiguo Testamento es maldición. Interesante, porque habla de la ley.
La paga del pecado es muerte. Pasa que el versículo no termina ahí, ¿verdad? Mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Por eso vino el Nuevo Testamento, para hablarnos de la gracia. La gracia es algo tan inmenso que nunca lo acabaremos de entender. Hay un himno por ahí que dice, qué gran verdad, nuestros pecados son muchos, pero su gracia es mayor. Esa es la realidad, su gracia es mayor. Por eso la Biblia hay que vivirla, leerla e interpretarla en clave familiar. Y el Nuevo Testamento comienza en el libro de Mateo con la genealogía de Jesús, entroncando al Hijo de Dios en una dinastía familiar. ¿Y sabes cómo termina? Por no alargar más la historia. El Nuevo Testamento, evidentemente, también termina en clave familiar. Mira, al final de nuestra historia está escrito con letras de oro que nadie puede borrar y que se van a cumplir sí o sí. Y el final de nuestra historia es que un día, vuelvo y repito, Maranata, el Señor va a venir. No como en su primera venida, porque en su primera venida nació entre caquita de vaca y toda la historia, en un pesebre ahí que lo mitificamos en Navidad y lo hacemos muy bonito, pero aquello tuvo que ser no muy agradable precisamente, o de boñiga, como decía el otro, ¿no? Claro, y entró en Jerusalén en un pollino. No, ahora ya no va a venir así. Su segunda venida va a estar marcada porque vendrá sobre un caballo blanco, engalanado con sus mejores galas, porque viene a buscarnos a ti y a mí, su iglesia amada y escogida, imperfecta, pero amada y escogida. ¿Sabes para qué? Para participar eternamente de las bodas del Cordero, en clave de fiesta. Ese es el final de nuestra historia. Y no nos lo acabamos de creer porque en nuestra finitud y en nuestro pequeño espacio temporal no entendemos ese concepto de la eternidad. Pero ese es el final que nos aguarda. Ese es el final. Por eso Pablo, con la perspectiva en mente de la eternidad, habla de nuestra vida, ¿verdad?, como esta leve tribulación momentánea que en nosotros ha de producir un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, que son temporales, sino las que no se ven, que son eternas. Ese es el final de nuestra historia y la Biblia está escrita en clave familiar. Ahora bien, para ser buenos padres, buenos esposos, buenos hijos, buenos hermanos, buenos ciudadanos, buenos cristianos en general, lo más importante es tu conexión con la vid, tu conexión con Dios. Eso es lo más importante de todo. ¿Te acuerdas de la historia de Marta y María? Supongo que sí. Todos somos un poco como Marta y María, ¿eh? Esta es la realidad. Claro, Marta, la hospitalidad judía exigía que al invitado había que darle máximas atenciones. Sí, al invitado había que lavarle los pies a la entrada, ungirlo con aceite aromático, símbolo de bendición, prepararle el reclinatorio, la mesa. La hospitalidad judía exigía todo eso. ¿Tú crees que lo que hacía Marta era malo? No, es que era bueno. Era bueno. ¿Sabes la cuestión? Las personas que no tienen a Dios en sus vidas, que no son cristianas, tienen que escoger entre lo bueno y lo malo. Tú y yo no. Tú y yo tenemos el listoncito un poco más elevado. Tú y yo tenemos que escoger entre lo bueno y lo mejor. Sí, lo que hacía Marta es que era bueno, pero no era lo mejor. ¿Sabes qué era lo mejor, verdad? Lo mejor era sentarse a los pies del Maestro, porque no hay lugar más alto ni más grande que estar a sus pies. Y esa es la clave, amados. La clave de una vida cristiana eficiente y efectiva está en nuestra relación diaria y personal con Dios. Diaria y personal con Dios. ¿Sabes por qué? Cuando vivíamos en Barcelona, vivimos, yo los 4 años de seminario, María del Mar 6, pero luego ya casados estuvimos 1 año viviendo en Sant Boi, allí cerquita de Barcelona. Y un día, un viernes, que no había ministerio, decidimos ir a mirar un vídeo con nuestro hijo Noel por tener aquello de una película familiar y nos gustaba tomar pizza. Pero claro, a mí la pizza me gusta tomarla, perdónenme, con una buena cervecita. Y no teníamos en casa. Total que bajo al bar de la esquina y entro al bar viernes por la noche y allí había una máquina de esas
echo 2 moneditas, saco 2 latas y subo. ¿Qué estuve en el bar? 3 minutos, 4 como mucho. Y al subir María del Mar me dice, hueles a tabaco. Digo, mi vida, pero si solo hice que entrar y no, ya, pero hueles a tabaco. ¿Sabes qué ocurrió? Yo no pude evitar al entrar en aquel lugar ser contaminado con parte del ambiente. Viernes noche, mucha gente fumando, tomando, bebiendo y tal. No pude evitar ser contaminado con parte del ambiente que allí había. Mira, cuando tú sales al ambiente de este mundo y pasas en él 7, 8, 10 o 12 horas, cuando tú regresas a casa, no vas a poder evitar oler al ambiente de este mundo. Parte de la ética y malas costumbres de este mundo se nos va a pegar, o por lo menos lo va a intentar. Parte de los dardos de fuego del maligno van a querer impactar en nuestra vida. Mira, cuando está lloviendo fuertemente, a que a ti no se te ocurre salir en calzoncillos o en braguitas a la calle. Vamos, sería una inconsciencia, ¿verdad? Espiritualmente nos pasa lo mismo. Cuando no oramos, cuando no leemos, es como si no nos pusiéramos la armadura de Efesios, que solo se obtiene a sus pies. Y cuando eso ocurre, salimos desnudos espiritualmente al ambiente de este mundo. Y entonces los dardos de fuego del maligno sí que nos impactan. Pero el enemigo es muy sutil, no nos lanza flechas. Una flecha te da en un órgano vital y de un segundo al otro tú estás muerto. No, el enemigo nos lanza dardos. Hace años yo vi un reportaje de unos indígenas en el Amazonas. Y el indio iba por ahí por la selva y tomaba de un puercoespín un pincho de esos y ya tenía el dardo. Luego se iba por la zona húmeda buscando riachuelos y cogía unas ranitas chiquititas y multicolores que son hipervenenosas y que tienen aquí en el cogote una glándula venenosa. Y el indio cogía ¿cómo se dice? El dardo, el pincho, y lo impregnaba de ese veneno, curare, se llama, un veneno letal. Y luego la cerbatana era tan grande como él, lo metía ahí en la cerbatana. Y iba por los árboles, y cuando veía por ahí un monito que andaba saltando, el tipo apuntaba y hacía... Y al monito le daba el dardo, pero seguía por ahí saltando. Claro, no pasaban ni 3 o 4 minutos, el monito empezaba a tropezar y al final acababa fulminado. El enemigo en nuestras vidas opera de la misma forma. Nos lanza pequeños dardos de fuego que si no estamos bien revestidos con la armadura de Efesios, que solo se obtiene en su presencia, impactan nuestra vida. Y poquito a poco nos vamos secando. Oye, puede ser que vengamos al culto con la Biblia bajo el brazo, pero nos estamos secando, porque lo que va ocurriendo poco a poco, lenta pero imperceptiblemente, es que el enemigo cauteriza nuestra conciencia. Y entonces sí, lo que nos entra por aquí, nos sale por aquí también. Y el enemigo lo sabe, el enemigo quiere cristianos religiosos. Por eso qué importante entender que para el éxito en nuestra vida cristiana, que es lo que precede a nuestra vida familiar, tenemos que estar continuamente en la presencia de Dios. Esa es la clave, presencia de Dios. ¿Cuánto? No me lo respondas, claro, piénsalo para tus adentros. ¿Cuánto tiempo diariamente pasas orando y leyendo la palabra? ¿Cuánto tiempo? Porque si el único día que abres y lees la palabra es el domingo, mal asunto, algo pasa, ¿eh? Algo pasa. Amados, hay que leer y hay que orar cada día, porque cada día somos tentados y acosados por los dardos de fuego del maligno. No hay otra fórmula para crecer y llevar una vida cristiana efectiva. Tenemos que ser personas íntegras. ¿Que vamos a tropezar? Te aseguro que vamos a tropezar. Todos los días tropezamos, ¿no? Pero acuérdate que su gracia es mayor. Y cuando venimos arrepentidos a la presencia de Dios, nuestros pecados pueden ser muchos, pero su gracia es mayor y en su gracia cabe cualquier cosa, siempre y cuando vengamos con un corazón arrepentido. ¿Te acuerdas del tabernáculo? El tabernáculo tenía 2 partes bien diferenciadas, lugar santo y lugar santísimo. El lugar santo es tipo de la vida de iglesia. Fíjate que en el lugar santo había un candelabro simbolizando a Cristo como la luz, como la guía. Se llamaba la menorá, 38 kilos de oro puro labrado a mano.
Jesucristo como la luz de nuestras vidas. En el lugar santo tipo de la iglesia había una mesa con 12 panes, uno por cada pueblo de Israel, simbolizando la comunión de todo el pueblo de Cristo. Y en el lugar santo también había un pequeño altar sobre el que continuamente se quemaba incienso, que es comparado en el Nuevo Testamento a la vida de oración de los santos. ¿Tú crees que el lugar santo era bueno? Claro, pero no era lo mejor. ¿Sabes dónde estaba lo mejor, verdad? Cuando traspasando el velo del templo, que era una cortina inmensa bordada en oro y grana, donde había bordados 2 querubines, máximo rango celestial, con las alas custodiando lo que había en el lugar santísimo. Y cuando Cristo muere y se rasga el velo del templo, tú y yo somos sumos sacerdotes con pleno derecho a entrar, ¿sabes a dónde? A la misma presencia de Dios. ¿Te acuerdas que había en el lugar santísimo, que es lo mejor? Había una muestra de las tablas de la ley. En el lugar santísimo estaba la vara de Aarón reverdecida. Y en el lugar santísimo, ¿qué cosa me falta? ¿Quién sabe? ¿Quién recuerda? Una muestra del maná. Y el maná era el alimento que Dios le daba al pueblo en su peregrinar mientras estaba el templo construido, tomaban posesión de la tierra y todo el asunto. Pero los israelitas no podían tomar maná de hoy para mañana. Aquello criaba gusanos. Es que a Dios no le gusta la comida recalentada. Dios quiere que acudas a su presencia cada día. Y había la vara de Aarón reverdecida. ¿Sabes de qué árbol era la vara de Aarón? Era de almendro. El primer árbol que florece. Oye, ¿verdad que finalizando el mes de enero uno va por los campos y los almendros empiezan ya a florecer? Y ves los campos blancos o medio rosáceos dependiendo del almendro. Porque el almendro es el primer árbol que florece anunciando la pronta llegada de la primavera. Y era una rama verde que contenía fruto. Porque tú y yo no seremos conocidos ni por nuestras prédicas, ni mucho menos por nuestros libros. No, tú y yo seremos conocidos por nuestros frutos. Esa es la clave. Y el fruto del Espíritu Santo, acuérdate, es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No se preocupen, que ya termino, ya termino. Lo más importante de todo el discurso oído es la presencia de Dios y aprender a estar en su presencia. Finalizo con la parábola de las 10 vírgenes. ¿Te acuerdas, verdad? Había 5 prudentes y 5 insensatas. Y de pronto las imprudentes se están quedando sin luz en la lámpara y van a las prudentes y les piden. Y estas muy prudentemente les dicen, no, más bien id a comprar, porque si no nos quedaremos nosotras y vosotras. Y de la que las imprudentes van a comprar aceite, se abren las puertas, el esposo manda pasar a las prudentes. Y cuando llegan las imprudentes con el repuesto de aceite, se quedaron fuera. Pregunto, ¿tú crees que al inicio de la parábola las 10 vírgenes tenían luz en la lámpara? Claro, al principio sí. ¿Sabes por qué? Porque la luz es lo que Dios nos otorga sin ningún esfuerzo por nuestra parte, porque es la gracia del acto salvador de Cristo en nuestras vidas. La luz nos es otorgada gratuitamente, pero ¿sabes a quién le corresponde? El mantenimiento de cada lámpara. Es una responsabilidad de cada uno. Mantener la lámpara de la luz que un día nos fue otorgada por gracia es responsabilidad personal de cada uno y solo se obtiene a los pies de Cristo. El año pasado, en el patio de nuestra casa, nosotros tenemos un pequeño patio muy andaluz, tiene 4 naranjos, un limonero, un pozo de agua, y un buen día María del Mar me dice, sube al árbol y agarra las pocas naranjas que quedaban en la copa del árbol, son naranjos grandotes. Total que yo me subo al árbol y ¿sabes lo que veo? Un nido de pájaros perfectamente hecho y en el nido 2 huevos allí. Era de mirlo, ¿sabes? El mirlo, el pájaro negro con un pico naranja, el mirlo. Y me pongo a investigar, ¿sabes lo que descubro? Descubro que el mirlo, claro, luego me di cuenta, el mirlo es el primer pájaro que canta antes de que amanezca. Yo tengo recuerdos de estar en la cama y hoy el mirlo lo asocio con lo que os voy a explicar ahora. Y antes de amanecer, escuchar el canto del mirlo. Mira, el mirlo no tiene un silbo especialmente atractivo ni muy fuerte. Es algo parecido a esto. Eso es un mirlo.
pero tiene un sonido suavecito. No es que canta mucho mejor un jilguero o un canario, pero el mirlo canta antes del amanecer. ¿Sabes por qué? Porque cuando empieza a amanecer, todo el resto de los pájaros empiezan a cantar. Y antes de que otras voces ahoguen la voz del mirlo, él canta de buena mañana. Y entonces Dios me habló: tienes que ser como el mirlo. Antes de que otras voces a lo largo del día ahoguen mi silbo apacible, acude a mi presencia de buena mañana para recibir el maná que te va a capacitar para llevar adelante una vida cristiana no exenta de problemas, pero sí con fe y con esperanza. Y eso es lo que tienes que hacer tú, en tu historia, en tu rincón bonito. Y si es posible, de buena mañana, antes de que tu mente se contamine con otras voces. Escuchemos la única voz que nos puede dar las dos anclas que todo ser humano necesita, y que son la verdad y la esperanza. Y la verdad no es un concepto para nosotros, es una persona. Y la esperanza es lo que nos alienta a caminar en este valle de lágrimas. Acudir a la presencia de Dios cada día. Cierra tus ojos ahí donde estás, vamos a orar. Y ahí en la privacidad de tu asiento, delante de Dios, gracias. De nuevo, ahí en la privacidad de tu asiento, con los ojos cerrados, quiero que pienses en tu historia, en tu día a día, en tu vida, en tu familia, en tu tiempo personal con Dios o en tu falta de tiempo personal con Dios. Y mira, este es un momento sagrado. Se trata de que tomemos decisiones. Se trata de que la palabra predicada produzca cambios en nuestra historia, en la tuya personal. Padre, en esta mañana y delante de tu presencia, te damos gracias por tu gracia. Gracias porque a pesar de lo que somos, a pesar de nuestras debilidades, de nuestras limitaciones, de nuestros pecados, tu gracia es mayor. Ayúdanos a cada uno a entender que no hay otra fórmula para llevar adelante una vida cristiana efectiva que no comience postrándonos a tus pies. Papi, ayúdanos a entender esa intimidad contigo. Tú antes de Señor y de Rey y de Juez eres Padre y nosotros tus hijos. Bendícenos en esta mañana. Bendice cada corazón aquí representado. Cada persona en su historia personal, en su soledad, en sus luchas, en sus angustias. Bendice ahora, Padre, cada familia aquí representada. Que tu paz y tu presencia animen, alienten y fortalezcan cada vida en esta mañana. ¿A dónde iremos, Padre? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Salmo 43, verso 6 o por ahí. Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán y me conducirán a tu santo templo y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo. Y en eso queremos estar, Padre, teniendo tu alegría y tu gozo en medio de este mundo tan complicado. Y finalizamos este hermoso tiempo con las palabras de un versículo que María del Mar y un servidor llevan la cita grabada en su anillo de bodas y que nos sigue alentando a día de hoy. Salmo 48, 14. Porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Tómalo para ti de parte de Dios en esta mañana, porque este Dios es Dios tuyo eternamente y para siempre. Él te va a guiar más allá de la muerte. Que así sea en cada una de vuestras preciosas vidas y que Él os siga bendiciendo, amados. Amén. Amén.